Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Carmen, tengo 42 años y lo que les voy a contar hoy es algo que jamás imaginé que tendría que vivir con mi propia sangre. Después de años de sacrificio, lágrimas y noches sin dormir, finalmente logré abrir la panadería de mis sueños. Era mi bebé, mi orgullo, el resultado de décadas de trabajo duro. Pero justo cuando empezaba a saborear el éxito, mi hermano Roberto apareció de la nada. Después de 5 años sin dar señales de vida, exigiendo que le diera la mitad de mis ganancias porque, según él, la familia comparte todo. Lo que descubrí después sobre sus verdaderas intenciones me dejó sin palabras. Déjenme contarles desde el principio, porque para entender la magnitud de esta traición necesitan conocer toda nuestra historia familiar. Crecí en un hogar humilde en las afueras de la ciudad. Mi padre, don Miguel, era albañil y mi madre, doña Rosa, costurera. Éramos 5 hermanos, yo, la mayor, luego Roberto, 2 años menor que yo. Después venían las gemelas Patricia y Paula, y finalmente el pequeño Andrés. Desde muy pequeña, aprendí que en nuestra casa el dinero no alcanzaba para mucho, pero el amor y los valores sí abundaban, o al menos eso creía yo en ese entonces. Mi madre tenía una habilidad especial para la repostería. Los domingos, cuando había un poco más de harina y azúcar en casa, preparaba estos panes dulces que hacían que toda la cuadra se asomara por el aroma. Recuerdo perfectamente cómo me sentaba en un banquito de madera junto a ella, observando cada movimiento de sus manos mientras amasaba. «Mija», me decía con esa voz suave que tanto extraño, el secreto no está solo en los ingredientes, está en el amor que le pones a cada cosa que haces. Esas tardes en la cocina con ella fueron las que plantaron en mí el sueño de algún día tener mi propia panadería. Roberto, por otro lado, siempre fue diferente. Mientras yo ayudaba en la casa, él desaparecía con sus amigos. Cuando cumplió 15 años, empezó a llegar tarde, a veces oliendo a alcohol. Mi padre intentaba hablar con él, pero Roberto siempre tenía una excusa, una mentira preparada. «Es que estaba estudiando en casa de Carlos», decía, aunque todos sabíamos que Carlos había dejado la escuela hacía meses. Mi madre lloraba en silencio y yo trataba de cubrir sus ausencias, sus mentiras, porque al final era mi hermano y yo creía que era mi deber protegerlo. La secundaria fue especialmente difícil para mí. Mientras mis compañeras hablaban de fiestas y novios, yo trabajaba en las tardes en una panadería del centro. Don Fermín, el dueño, era un hombre mayor que había emigrado de España y que vio en mí algo especial. «Carmen», me decía mientras me enseñaba a preparar la masa madre, «tú tienes manos de panadera, no lo olvides nunca». Cada peso que ganaba lo dividía en 3, una parte para la casa, otra para mis estudios, y una tercera parte la guardaba religiosamente en una alcancía de barro que escondía bajo mi cama. Ese era mi fondo para mi futura panadería. Roberto, mientras tanto, había abandonado la escuela en segundo de preparatoria. Decía que estudiar no era para él, que él iba a hacer dinero de verdad, no migajas como las que yo juntaba. Empezó con trabajos aquí y allá, pero nada le duraba más de 2 meses. Siempre era culpa del jefe, del horario, del sueldo, de los compañeros. Nunca era su responsabilidad. Mi padre enfermó por esa época, cáncer de pulmón por tantos años respirando polvo de cemento, y los gastos médicos empezaron a ahogar a la familia. Recuerdo una noche particularmente difícil. Era diciembre, hacía un frío que calaba los huesos y mi padre había tenido que ser hospitalizado de emergencia.
Mi madre estaba desesperada porque no teníamos para pagar los medicamentos. Yo tenía 19 años y acababa de cobrar mi aguinaldo en la panadería. También tenía mis ahorros, casi 3 años de sacrificio guardados en aquella alcancía. Esa noche, mientras todos dormían, saqué todo el dinero. Conté cada billete, cada moneda. Eran exactamente 47,500 pesos, mi sueño de la panadería convertido en billetes arrugados y monedas opacas. A la mañana siguiente le entregué todo a mi madre. Ella lloró tanto que pensé que nunca iba a parar. No, mija, esto es tu futuro, me decía entre sollozos. Pero yo la abracé fuerte y le dije, mi futuro es que papá se mejore, mamá. La panadería puede esperar. Roberto estaba en la sala cuando esto pasó. Lo vi por el rabillo del ojo, pero no dijo nada. Solo se levantó y se fue. Más tarde me enteraría por Patricia que esa misma noche lo habían visto en el bar del centro, gastando dinero como si fuera millonario, mientras nuestra familia se desmoronaba. Mi padre falleció 6 meses después. Los últimos días fueron especialmente duros. Roberto apareció en el hospital 2 días antes del final, oliendo a perfume caro y con ropa nueva. ¿De dónde sacaste para eso?, le pregunté, señalando su chamarra de cuero. Tengo mis negocios, hermana, me respondió con esa sonrisa torcida que había perfeccionado con los años. No todos tenemos que matarnos trabajando por migajas como tú. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Ahí estaba yo, con las manos agrietadas de tanto trabajar, la espalda dolorida, los sueños pospuestos, y él me hablaba de migajas. El funeral de papá fue modesto. Roberto llegó tarde, como siempre. Durante el velorio, mientras todos compartíamos anécdotas y lágrimas, él estuvo en una esquina con el teléfono, hablando de no sé qué negocio. Mi madre estaba destrozada, y las gemelas trataban de ser fuertes, pero yo veía cómo se quebraban por dentro. Andrés, que apenas tenía 15 años, me abrazó esa noche y me dijo, «Carmen, tú eres como nuestra segunda mamá. No sé qué haríamos sin ti». Y ahí, en ese momento, decidí que iba a sacar adelante a mi familia, costara lo que costara. Los siguientes años fueron una montaña rusa de trabajo y más trabajo. Conseguí un segundo empleo en un restaurante. Trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche. Los domingos, mi único día libre, lo dedicaba a hacer pasteles por encargo. Había aprendido bien de mi madre y de don Fermín. Poco a poco, mi clientela fue creciendo. La señora Marta me recomendó con su comadre, que me recomendó con su vecina, y así sucesivamente. En 2 años ya tenía que rechazar pedidos porque no me daba tiempo de hacerlos todos. Roberto, durante todo este tiempo, entraba y salía de nuestras vidas como un fantasma. Aparecía cuando necesitaba dinero, siempre con una historia de un negocio que iba a hacerlo rico. «Solo necesito 20,000 pesos para entrar como socio», decía. «En 6 meses te los devuelvo con intereses». Mi madre, en su infinita bondad y ceguera maternal, siempre encontraba la manera de darle algo. Yo trataba de razonar con ella, pero me decía, «Es tu hermano, Carmen». La familia no se abandona. Ironías de la vida considerando lo que pasaría después. Cuando cumplí 25 años, don Fermín decidió retirarse y me ofreció venderme su panadería. El precio era justo, pero aún así era una cantidad que yo no tenía. Necesitaba 350,000 pesos. Tenía ahorrados 180,000. Fui a 3 bancos. Todos me rechazaron el préstamo. No tenía propiedades, no tenía aval, no tenía nada más que mis ganas de trabajar. Fue Patricia quien me salvó. Ella y su esposo David habían ahorrado para comprar un carro nuevo, pero cuando se enteraron de mi situación no lo dudaron ni un segundo. «Carmen», me dijo Patricia con lágrimas en los ojos, «tú has sacrificado todo por nosotros. Es hora de que nosotros hagamos algo por ti».
¿Saben qué hizo Roberto cuando se enteró? Apareció en la casa furioso, gritando que cómo era posible que Patricia me prestara ese dinero a mí y a él nunca le habían querido prestar ni para sus negocios. «Es favoritismo», gritaba. «Siempre ha sido la princesa Carmen, la perfecta, la trabajadora». Mi madre trató de calmarlo, pero él la empujó. Fue la primera y única vez que le levanté la mano a mi hermano. La bofetada resonó en toda la casa. «Vuelve a tocar a mamá y te juro que te denuncio», le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Se fue esa noche y no volvimos a verlo en 2 años. La panadería El Rincón de Rosa, nombrada así en honor a mi madre, abrió un lluvioso martes de septiembre. Los primeros meses fueron difíciles. Trabajaba 20 horas al día, dormía en un colchón que puse en la bodega para no perder tiempo yendo a casa. Cada centavo que ganaba lo reinvertía. Compré un horno más grande. Contraté a Lupita, una señora mayor que necesitaba trabajo y que resultó ser una bendición disfrazada de empleada. Poco a poco, el negocio empezó a crecer. Mi madre venía todos los días a ayudar, aunque yo trataba de que no se esforzara mucho. Su salud había decaído desde la muerte de papá, pero estar en la panadería parecía revivirla. «Mira, mija», me decía mientras acomodaba los panes en las charolas, «tu papá estaría tan orgulloso». Y yo, aunque estaba exhausta, aunque me dolía todo el cuerpo, sonreía porque sabía que todo el sacrificio estaba valiendo la pena. 3 años después de abrir, el Rincón de Rosa ya era conocido en toda la zona. Teníamos clientes fijos, pedidos para eventos y había podido contratar a 3 empleados más. Pagué mi deuda con Patricia en tiempo y forma, con intereses, aunque ella no los quería aceptar. Las gemelas habían terminado sus carreras. Paula era contadora y Patricia maestra. Andrés estaba en la universidad estudiando medicina. Mi madre vivía cómoda, sin preocupaciones económicas por primera vez en su vida. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Fue un jueves de marzo cuando todo empezó a desmoronarse. Eran como las 3 de la tarde, la hora más tranquila del día en la panadería. Estaba revisando las cuentas del mes cuando escuché la campanilla de la puerta. Levanté la vista y ahí estaba él. Roberto, 5 años mayor, con canas prematuras, la ropa desgastada, pero tratando de mantener esa pose de grandeza que siempre lo caracterizó. «Hola, su hermana», dijo, con esa sonrisa que ya no me provocaba ternura, sino desconfianza. «Roberto», respondí, sin levantarme del mostrador. «¿Qué te trae por aquí después de 5 años?» Se acercó lentamente, mirando alrededor de la panadería como si estuviera evaluándola. «Bonito lugar tienes aquí. Me enteré de que te está yendo muy bien. Trabajo duro todos los días para que así sea», le respondí, manteniendo mi tono neutral, aunque por dentro todas mis alarmas estaban sonando. «Sí, bueno, sobre eso quería hablarte», dijo, sentándose sin invitación en una de las mesas. «Verás, Carmen, he estado pensando mucho últimamente. Sobre la familia, sobre lo que papá hubiera querido. Papá murió hace 8 años, Roberto. ¿Dónde estabas tú cuando mamá necesitaba apoyo? ¿Dónde estabas cuando tuve que trabajar 20 horas al día para mantener a flote a la familia?» Su expresión se endureció por un momento, pero rápidamente volvió a esa máscara de falsa cordialidad. «Mira, Carmen, no vine a pelear. Vine a reclamar lo que me corresponde». «¿Perdón? ¿Qué te corresponde de qué?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde iba esto. «Esta panadería, hermana. Esta panadería se construyó con el esfuerzo de toda la familia. Mamá ayudó, las gemelas te prestaron dinero, todos pusimos nuestro granito de arena». No podía creer lo que estaba escuchando. Me levanté de la silla, sintiendo cómo la sangre me hervía. «¿Tu granito de arena? ¿Cuál granito de arena, Roberto?
¿El día que apareciste borracho al funeral de papá? ¿O cuando empujaste a mamá porque Patricia me prestó dinero a mí y no a ti? Ese dinero era familiar, insistió levantando la voz. Patricia no tenía derecho a decidir sola a quién prestárselo. Y ahora que el negocio es exitoso, es justo que todos nos beneficiemos. Quiero el 50% de las ganancias mensuales. Me reí. No pude evitarlo. Era una risa amarga, incrédula. ¿50%? Roberto, ¿estás escuchando lo que dices? Tú no has puesto ni un peso, ni una gota de sudor, ni un segundo de tu tiempo en este negocio. Soy tu hermano, dijo, como si eso fuera argumento suficiente. La familia comparte todo. Además, y aquí su tono se volvió amenazante. Tengo formas de hacer que esto se complique para ti si no cooperas. ¿Me estás amenazando?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Solo digo que sería una lástima que de repente aparecieran inspectores o que algunos clientes importantes recibieran información negativa sobre tu negocio. Tengo contactos, Carmen, gente que puede hacer la vida difícil a pequeños negocios como el tuyo. En ese momento, Lupita salió de la cocina. Había escuchado todo. ¿Todo bien, Carmen?, preguntó mirando a Roberto con desconfianza. Sí, Lupita. Mi hermano ya se iba, dije firmemente. Roberto se levantó, ajustándose la chamarra. Piénsalo, Carmen. Te doy una semana. El 50% de las ganancias o las cosas se van a poner difíciles para tu querida panadería. Y con eso salió, dejando la campanilla sonando tras él. Me quedé ahí parada, temblando de rabia e incredulidad. Lupita se acercó y me puso una mano en el hombro. Ese hombre no trae nada bueno, mijita, me dijo. Ten cuidado. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en las palabras de Roberto. ¿Sería capaz de cumplir sus amenazas? ¿Qué clase de contactos tendría? Decidí no contarle nada a mi madre para no preocuparla, pero sí hablé con Patricia a la mañana siguiente. No puedo creer que Roberto sea capaz de esto, dijo Patricia cuando le conté todo. Estábamos en su cocina, tomando café antes de que ella se fuera a la escuela. Pero no me sorprende del todo. ¿Recuerdas cuando desaparecieron los ahorros de mamá para la operación de la vista? Él juró que no había sido él, pero todos sabíamos. ¿Qué hago, Patty? No puedo darle la mitad de mis ganancias. Tengo empleados que mantener, proveedores que pagar, el local, los servicios. Si le doy lo que pide, quiebro en 2 meses. Necesitas protegerte legalmente, me aconsejó. Habla con un abogado. Y Carmen me miró seriamente. Instala cámaras en la panadería si no las tienes ya. Algo me dice que Roberto no va a quedarse quieto. Seguí su consejo. Esa misma tarde fui con el licenciado Morales, un abogado que era cliente regular de la panadería. Le expliqué la situación y él me tranquilizó un poco. Legalmente, su hermano no tiene ningún derecho sobre su negocio. Está a su nombre, usted pagó por él, usted lo trabaja. Pero sí le recomiendo que documente todo, cualquier interacción con él, y si vuelve a amenazarla, podemos proceder con una orden de restricción. También instalé cámaras esa semana. Fue una inversión fuerte, pero necesaria. Y qué bueno que lo hice, porque lo que pasó después fue más allá de lo que hubiera imaginado. El lunes siguiente, exactamente una semana después de su primera visita, Roberto volvió. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre que no reconocí, trajeado con un maletín. Entraron justo cuando estaba atendiendo a la señora Carmen, una de mis mejores clientas. Disculpe, señora, dijo Roberto con falsa cortesía. Necesito hablar con mi hermana de un asunto familiar urgente. La señora Carmen me miró incómoda. No se preocupe, ya me iba, dijo, tomando su bolsa de pan. Nos vemos mañana, Carmen.
Cuando salió, Roberto y su acompañante se acercaron al mostrador. Carmen, te presento al licenciado Huerta. Viene a ayudarnos a formalizar nuestro acuerdo. No hay ningún acuerdo que formalizar, dije firmemente. El supuesto abogado abrió su maletín y sacó unos documentos. Señorita Carmen, su hermano me ha explicado la situación. Según entiendo, este negocio se estableció con capital familiar y apoyo de varios miembros de la familia. Eso crea ciertos derechos implícitos. Alto ahí, lo interrumpí. Primero, me gustaría ver su identificación como abogado. El hombre pareció sorprendido, pero sacó una credencial. Tomé una foto con mi teléfono, lo cual claramente no le gustó. Solo por seguridad, dije con una sonrisa. Como le decía, continuó, existen precedentes legales donde los tribunales han reconocido la contribución implícita de miembros familiares en negocios exitosos. ¿Contribución implícita?, pregunté, casi riéndome. ¿Qué contribución implícita hizo Roberto? ¿Desaparecer por años? ¿Robar el dinero de los medicamentos de mi padre? Oh, perdón, ¿no sabía usted eso, licenciado? Roberto me fulminó con la mirada. Carmen, no empieces con tus historias. ¿Historias? Tengo testigos, Roberto. Mamá, las gemelas, Andrés, todos saben la verdad. ¿Y usted, licenciado Huerta, sabe que está participando en lo que podría considerarse extorsión? El abogado empezó a parecer incómodo. Yo solo estoy aquí para mediar en un asunto familiar. No, usted está aquí para intimidarme. Pero déjeme decirle algo, ya consulté con mi abogado. Mi hermano no tiene ningún derecho legal sobre este negocio, y si siguen con estas amenazas, procederé legalmente. Roberto golpeó el mostrador con el puño. No son amenazas, es justicia. Toda la vida has sido la favorita, la perfecta. Siempre recibiste más apoyo, más oportunidades. ¿Más oportunidades? No podía creer lo que escuchaba. Roberto, yo trabajé desde los 14 años. Me levantaba a las 4 de la mañana para ayudar en casa antes de irme a la escuela. Trabajaba hasta las 11 de la noche y luego hacía tarea. Mientras tú te gastabas el dinero del mandado en el billar, yo ahorraba cada peso. ¿Esas son las oportunidades de las que hablas? Siempre te haces la víctima, escupió con desdén. Pero sé cosas de ti, Carmen. Sé que no todo tu dinero vino de tu trabajo honesto. Sé sobre los favores que le hacías a don Fermín. No lo dejé terminar. La bofetada resonó en toda la panadería. El supuesto abogado retrocedió, claramente queriendo irse de ahí. Roberto se tocó la mejilla, sus ojos brillando con furia. Vuelve a insinuar algo así y te denuncio por difamación, le dije, mi voz temblando de rabia. Don Fermín fue como un padre para mí, más padre que lo que tú fuiste, hermano. Ahora, fuera de mi establecimiento, ambos, antes de que llame a la policía. El abogado ya estaba guardando sus papeles apresuradamente. Yo creo que este es un asunto que deben resolver en familia, murmuró, dirigiéndose a la puerta. Roberto me miró con odio puro. Esto no se queda así, Carmen. Te vas a arrepentir. Voy a hacer que pierdas todo, así como yo lo perdí todo por tu culpa. ¿Por mi culpa? Roberto, ¿en qué universo alternativo vives? Tú tomaste tus decisiones, tú elegiste el camino fácil siempre. Nadie te obligó a nada. Se fue dando un portazo y yo me quedé ahí, temblando. Lupita salió de la cocina donde había estado escuchando todo. Mijita, ese hombre está desesperado. Ten mucho cuidado. Los siguientes días fueron tensos. Instalé una cerradura adicional. Le pedí a David, el esposo de Patricia, que me acompañara a abrir y cerrar la panadería. Pero Roberto no apareció. Pensé que tal vez había entendido el mensaje. Qué equivocada estaba. Fue Paula quien me llamó un viernes en la noche. Carmen, tienes que venir a casa de mamá.
Ya. Su voz sonaba extraña, preocupada. ¿Qué pasó? ¿Está bien, mamá? Solo ven. Y Carmen, trae todos los documentos de la panadería. El corazón se me fue al estómago. Conduje hasta la casa de mi madre con las manos temblando. Cuando llegué, estaban todos ahí. Mamá, las gemelas, Andrés y Roberto. Mi madre estaba llorando. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, aunque ya me temía lo peor. Roberto sonrió con satisfacción. Le estaba contando a mamá la verdad sobre tu panadería, sobre cómo me has excluido, cómo te has aprovechado del nombre y la receta de ella sin darle ni un peso. Eso es mentira, exclamé. Mamá, tú sabes que no es verdad. Te he estado dando dinero cada mes. Pagué tu operación de cadera, tus medicamentos. Mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, mija, lo sé, pero Roberto dice que tiene documentos que prueban que la panadería debería ser de toda la familia. ¿Qué documentos?, pregunté mirando a Roberto. Él sacó unos papeles. El testamento de papá. Aquí dice claramente que todo lo que la familia construyera debería ser compartido equitativamente entre todos los hijos. Tomé los papeles y los revisé. Era una falsificación burda. Roberto, papá murió sin dejar testamento, todos lo sabemos. Y aunque esto fuera real, que no lo es, la panadería la abrí yo años después de su muerte, con mi dinero, mi trabajo. Eso no es lo que dice el documento, insistió Roberto. Andrés, que había estado callado hasta ese momento, habló. Roberto, ya basta. Todos sabemos que eso es falso. Carmen ha mantenido a esta familia cuando tú desapareciste. No tienes vergüenza. ¿Tú qué sabes, mocoso?, le gritó Roberto. Siempre del lado de Carmen, todo siempre del lado de la princesa perfecta. Porque ella nunca nos abandonó, dijo Patricia. Carmen sacrificó sus sueños por nosotros. ¿Dónde estabas tú cuando papá se moría? ¿Dónde estabas cuando mamá no tenía para comer? Eso no viene al caso. Roberto estaba perdiendo la compostura. El punto es que legalmente no tienes nada, lo interrumpí. Y este documento falso solo prueba qué tan bajo estás dispuesto a caer. Mamá, me volví hacia ella, ¿tú crees que yo te haría algo así? ¿Que te excluiría de algo? Mi madre se levantó con dificultad y se acercó a Roberto. Hijo, ¿por qué haces esto? Tu hermana siempre ha sido generosa con todos. ¿Por qué quieres destruir lo que ella construyó? Porque es injusto, explotó Roberto. Toda la vida fue Carmen esto, Carmen aquello. La trabajadora, la responsable, la buena hija. ¿Y yo qué? El fracasado, el irresponsable. Nadie me dio las oportunidades que le dieron a ella. Roberto, dijo mi madre con voz triste, las oportunidades no se dan, se crean. Carmen las creó con su esfuerzo. Tú las desperdiciaste con tus decisiones. Fue como si algo se rompiera en Roberto. Su cara se contorsionó de rabia. ¿También tú, mamá? ¿También tú te pones de su lado? No hay lados, hijo, solo está la verdad, y la verdad es que estás actuando mal. Roberto nos miró a todos, uno por uno. Se van a arrepentir, todos, especialmente tú, Carmen. Voy a hacer que pierdas esa panadería aunque sea lo último que haga. Salió dando un portazo, dejándonos a todos en un silencio pesado. Mi madre se sentó, agotada. ¿Qué le pasó a mi hijo?, susurró. ¿En qué momento se volvió así? Esa noche me quedé con mi madre. Hablamos hasta tarde, recordando los buenos tiempos, cuando Roberto aún tenía esperanza, cuando aún era parte de la familia. Fue doloroso admitir que el hermano que conocí ya no existía. Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Roberto no apareció por la panadería ni por la casa de mamá. Pensé que tal vez había recapacitado, o al menos que había desistido.
Pero el miércoles de la siguiente semana todo explotó. Eran las 6 de la mañana cuando llegué a la panadería. Desde la esquina pude ver que algo estaba mal. La cortina metálica estaba forzada, la puerta entreabierta. Llamé a la policía inmediatamente y esperé a que llegaran antes de entrar. El interior era un desastre. Los hornos estaban vandalizados. Había harina regada por todos lados, los refrigeradores abiertos y la comida echada a perder. Las paredes estaban rayadas con spray negro. Ladrona, esto es lo que mereces. La familia primero. Me derrumbé ahí mismo, en medio de mi panadería destruida. Años de trabajo, de sacrificio, destruidos en una noche. Los policías tomaron fotos, evidencia, pero yo sabía quién había sido. Las cámaras lo confirmarían. Efectivamente, cuando revisamos las grabaciones, ahí estaba Roberto. Pero no solo. Lo acompañaban 2 hombres que no reconocí. Habían entrado a las 3 de la madrugada y durante 1 hora se dedicaron a destruir sistemáticamente todo. Roberto miraba directamente a una de las cámaras mientras vaciaba un costal de harina en el piso, como si quisiera que yo lo viera, como si estuviera orgulloso de lo que hacía. ¿Quiere presentar cargos?, me preguntó el oficial. Sí, respondí sin dudar. Quiero presentar cargos por allanamiento, vandalismo y destrucción de propiedad privada. Es su hermano, ¿está segura? Especialmente porque es mi hermano, respondí. Las noticias viajan rápido en el barrio. En menos de 2 horas tenía a toda la familia en la panadería. Mi madre lloró al ver la destrucción. Las gemelas estaban furiosas. Andrés apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Voy a matarlo», dijo Andrés. «Juro que voy a matarlo». «No», le dije firmemente. «Eso es lo que él quiere, que bajemos a su nivel. Vamos a hacer esto por la vía legal». Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de la comunidad. La señora Marta, don José de la ferretería, doña Carmen, mis clientes regulares, todos empezaron a llegar. Algunos traían escobas, otros trapos, cubetas. «Venimos a ayudar», dijo la señora Marta simplemente. Pasamos todo el día limpiando y mientras lo hacíamos, la gente compartía historias sobre Roberto. Resulta que no era la primera vez que hacía algo así. Don José me contó que años atrás Roberto había intentado extorsionarlo, amenazando con quemar su ferretería si no le daba dinero mensual. La señora Marta reveló que Roberto le debía dinero a medio barrio. Dinero que había pedido prestado usando el nombre de la familia. «¿Por qué nunca dijeron nada?», pregunté. «Por tu madre», respondió don José. «No queríamos causarle más dolor. Pero ya es suficiente, Carmen. Este muchacho necesita ser detenido». Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. La traición familiar duele más que cualquier otra, pero a veces es necesario poner límites, incluso con la sangre. Esa tarde, mientras evaluábamos los daños con el ajustador del seguro, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era el licenciado Morales. «Carmen, necesitas venir a mi oficina ahora mismo. Acabo de recibir información muy importante sobre tu hermano». Dejé a las gemelas a cargo de coordinar la limpieza y fui inmediatamente. En su oficina, el licenciado Morales me esperaba con una expresión seria y varios documentos sobre su escritorio. «Carmen, después de lo que pasó, hice algunas investigaciones sobre Roberto. Lo que descubrí es preocupante». Me senté preparándome para lo peor. «Tu hermano tiene antecedentes penales. Fraude, extorsión, asociación delictuosa. Ha estado usando diferentes nombres, pero las huellas dactilares no mienten. Estuvo en prisión hace 3 años en otro estado. Salió por buena conducta. También», pausó, mirándome con preocupación, «hay una orden de aprehensión vigente contra él por un fraude que cometió hace 6 meses.
Estafó a varios pequeños comerciantes prometiéndoles un esquema de inversión que no existía. Me quedé sin palabras. Mi hermano no solo era un resentido, era un criminal. ¿Mi madre sabe algo de esto? Lo dudo mucho. Roberto ha sido muy cuidadoso en mantener sus actividades lejos del barrio hasta ahora. Parece que su desesperación lo llevó a actuar impulsivamente contigo. ¿Qué debo hacer? Ya notifiqué a las autoridades sobre su paradero. Con las grabaciones de las cámaras y la orden de aprehensión vigente, será arrestado pronto. Carmen, sé que es difícil, pero estás haciendo lo correcto. Tu hermano es peligroso. Salí de esa oficina con el corazón pesado. ¿Cómo le diría a mi madre que su hijo era un criminal? ¿Cómo le explicaría que el niño que ella parió y crió se había convertido en esto? No tuve que esperar mucho para el desenlace. Esa misma noche, mientras cenábamos en casa de mamá, tratando de procesar todo lo que había pasado, escuchamos sirenas afuera. Por la ventana vimos cómo varias patrullas se detenían frente a la casa de enfrente, donde Roberto había estado rentando un cuarto sin que nosotros lo supiéramos. Salimos todos a ver. Roberto estaba siendo esposado, gritando que era inocente, que todo era un complot de su hermana envidiosa. Me vio y sus ojos se llenaron de un odio que nunca olvidaré. Esto es tu culpa, Carmen. Destruiste mi vida. Te odio. Ojalá te mueras. Mi madre se desplomó en mis brazos, sollozando. Mi hijo, repetía una y otra vez. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, ver a mi madre sufrir así por alguien que no merecía su amor. El juicio fue rápido. Con toda la evidencia en su contra, Roberto fue sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos. Durante el juicio salieron a la luz más cosas. Roberto había estado involucrado con un grupo de extorsionadores que se dedicaban a amenazar a pequeños comerciantes. Mi panadería iba a ser su gran golpe con el que planeaba retirarse del negocio. También me enteré de algo que me dejó helada. Roberto había investigado sobre mí, sobre mis rutinas, mis empleados, mis clientes. Tenía un cuaderno con información detallada sobre todos los aspectos de mi vida y mi negocio. El fiscal dijo que era claro que había estado planeando esto por meses, tal vez años. Durante el juicio tuve que testificar. Fue horrible tener que contar todo frente a un jurado, con Roberto mirándome con odio desde el banquillo de los acusados. Pero lo hice. Conté todo. Los años de ausencia, las mentiras, el robo, las amenazas, el vandalismo. Cuando terminé, vi que varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Roberto tuvo su oportunidad de hablar al final. En lugar de mostrar arrepentimiento, se dedicó a despotricar contra mí, contra la familia, contra el sistema. Dijo que todo era una conspiración, que yo había manipulado a todos, que él era la verdadera víctima. El juez tuvo que llamarlo al orden varias veces. Cuando leyeron el veredicto de culpable, Roberto me miró una última vez. «Esto no termina aquí», articuló sin sonido. Pero yo ya no tenía miedo. El miedo se había transformado en una tristeza profunda por el hermano que perdí, no ese día, sino años atrás, cuando eligió el camino equivocado. La panadería tardó un mes en volver a abrir. El seguro cubrió la mayoría de los daños y la comunidad organizó una colecta que me dejó sin palabras. Personas que apenas conocía contribuyeron para ayudarme a levantar de nuevo. El día de la reapertura había una fila que daba la vuelta a la esquina. No podía parar de llorar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Mi madre tardó mucho en recuperarse emocionalmente. La terapia ayudó, pero sé que una parte de ella murió el día que Roberto fue sentenciado. A veces la encuentro mirando fotos viejas, de cuando éramos niños, y sé que está buscando en esos rostros infantiles alguna señal de lo que vendría. No fue tu culpa, mamá.
le digo siempre, hiciste lo mejor que pudiste. Pero ¿dónde fallé, Carmen? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en un extraño? No tengo respuesta para eso. A veces las personas simplemente toman decisiones que las alejan de quienes las aman. A veces el resentimiento y la envidia crecen como un cáncer hasta consumir todo lo bueno que había en alguien. Han pasado 2 años desde entonces. La panadería está mejor que nunca. Abrí una segunda sucursal y empleo a 15 personas. Cada mes deposito dinero en una cuenta para mi madre. Me aseguro de que no le falte nada. Las gemelas tienen sus propias familias ahora y Andrés está por graduarse de médico. Roberto sigue en prisión. Me escribió una vez, 6 meses después del juicio. La carta era una mezcla de disculpas y justificaciones, de arrepentimiento y resentimiento. La leí una vez y la guardé. No respondí. No había nada que decir. A veces, en las madrugadas cuando estoy preparando la primera hornada del día, pienso en él, en el hermano que fue, en el hombre que pudo haber sido. Me pregunto si en algún universo paralelo Roberto tomó decisiones diferentes, si en algún lugar existe una versión de nosotros donde somos una familia unida y feliz. Pero luego sale el sol, llegan mis empleados, abrimos las puertas y la vida continúa. Porque eso es lo que hacemos los supervivientes, continuamos. Seguimos adelante llevando nuestras cicatrices con dignidad, transformando nuestro dolor en fuerza, nuestra pérdida en aprendizaje. La señora Marta me dijo algo una vez que nunca olvidaré. Mijita, la familia no es solo la sangre. La familia es quien está ahí cuando la necesitas, quien te levanta cuando caes, quien celebra tus triunfos sin envidia. Tú tienes una familia enorme en este barrio. Y es verdad, perdí un hermano, pero gané una comunidad. Perdí la inocencia sobre los lazos de sangre, pero gané la sabiduría de saber poner límites. Perdí la esperanza de que Roberto cambiara, pero gané la paz de saber que hice lo correcto. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías denunciado a tu propio hermano? ¿Habrías aguantado más por mantener la paz familiar? La verdad es que no hay respuestas fáciles cuando se trata de familia. Cada situación es única, cada dolor es personal. Lo que sí puedo decirles es esto. No permitan que nadie, ni siquiera la familia, especialmente la familia, los haga sentir culpables por su éxito. No permitan que el resentimiento de otros apague su luz. No sacrifiquen su bienestar mental, emocional y físico por mantener una paz que en realidad es solo silencio cómplice. Mi madre me enseñó a hacer pan, pero la vida me enseñó algo más importante. A veces hay que dejar que algunas cosas se quemen para poder empezar de nuevo. A veces hay que cerrar el horno a ciertas personas para proteger lo que has construido con tanto amor y sacrificio. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina en la panadería, puedo escuchar el bullicio de los clientes, el sonido de la caja registradora, las risas de mis empleados. Es el sonido del éxito, sí, pero más que eso, es el sonido de la resiliencia. Es la prueba de que se puede sobrevivir a la traición familiar y salir más fuerte del otro lado. Roberto cumplirá su condena en 6 años más. No sé qué pasará entonces, no sé si buscará redimirse o si seguirá culpando al mundo por sus decisiones. Lo que sí sé es que yo estaré aquí, en mi panadería, haciendo lo que amo, rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. Y esa familia de venganza final es la mejor venganza de todas. Vivir bien, vivir en paz, vivir sin el peso del resentimiento ajeno sobre los hombros. Porque al final del día, el éxito no se mide solo en dinero o propiedades, se mide en la paz con la que duermes cada noche sabiendo que hiciste lo correcto, aunque doliera, aunque costara,
aunque significara perder a alguien que se suponía debería estar siempre a tu lado. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Has tenido que poner límites dolorosos con tu familia? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y créanme, sus historias me dan fuerza para seguir compartiendo las mías. Recuerden, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y a veces, solo a veces, hay que elegir entre ser pariente o ser feliz. Yo elegí ser feliz, y aunque el camino fue doloroso, no me arrepiento ni un solo día. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta familia que hemos construido aquí en Venganza Final. Y recuerden, nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para elegirse a uno mismo, nunca es tarde para decir basta. Hasta la próxima historia, familia. Cuídense mucho y recuerden, el respeto no se mendiga, se exige. Y si alguien, sea quien sea, no puede respetar tu esfuerzo y tu éxito, entonces no merece ser parte de tu vida. Con cariño, desde mi pequeña pero resiliente panadería El Rincón de Rosa, se despide Carmen, una mujer que aprendió que a veces la familia más tóxica es la que comparte tu sangre, pero que también aprendió que la familia verdadera es la que eliges, la que te apoya, la que celebra contigo sin envidia ni resentimiento. Y colorín colorado, esta historia de traición familiar ha terminado. Pero mi vida, nuestra vida, continúa. Más fuerte, más sabia, más libre. Porque esa es la verdadera venganza final. Vivir plenamente a pesar de quienes quisieron vernos caer.